pregunta. ¿Cómo está, Omar? Muchas gracias, Claudia. Un gusto saludarte y a través tuyo también a toda la población. Te agradezco mucho por la salutación a la partida de mi abuelita, a quien siempre la vamos a tener en el corazón. Y pues bueno, predispuesto como siempre para hablar de temas económicos. Gracias, Omar. Las abuelas y las madres no nos vamos nunca, pero hoy toca llorar la partida de la abuelita de Omar. Doy la bienvenida también a Guillermo Oglietti, economista, subdirector de CELAC. CELAC, que es una instancia que valoramos muchísimo porque mira el continente desde la investigación, desde distintas disciplinas, y la verdad es que solo nos ha dado muestras de amistad. Guillermo, bienvenido y muchas gracias por estos minutos. Hola Claudia, muchas gracias por convocarme, como siempre a disposición, y que tengan un buen día todos. Gracias, es viernes y un viernes también en el que estamos todavía despidiendo este carnaval. Hay que hacer referencia a lo que está sucediendo en los bancos centrales y yo les voy a pedir, Guillermo, a ti te voy a pedir que dispares este tema de la manera más didáctica posible. Hay una parte que nosotros, los y las ciudadanos y ciudadanas entendemos, y es lo que no alcanza desde el bolsillo. Eso se entiende fácil porque la herencia que nos ha dejado la pandemia, las consecuencias que nos está dejando esta guerra, están teniendo unos movimientos muy complejos para los países con economías que pueden tambalear más fácilmente. Queremos hacer énfasis en la región. Decía, lo que yo sí entiendo es que no hay plata en mi bolsillo. Lo que yo sí entiendo es que con el mismo salario puedo comprar menos cosas, que con el mismo salario me alcanza para lo necesario y si acaso algo más. Pero ¿qué sucede con la política desde los estados? ¿Qué están haciendo para contener, para tener un muro de contención que proteja a las y los ciudadanos? Hablemos de las políticas contractivas de los bancos centrales en América Latina, que entiendo se han traducido en altas tasas de interés que nos afectan a los ciudadanos, a las familias, a las empresas, a las pymes, pero me gustaría que lo dibujes bien clarito para comenzar, Guillermo. Espero poder cumplir con tu desafío de explicar cosas sencillamente. Pues se trata básicamente de que hay un fenómeno global, relativamente nuevo, para las nuevas generaciones no deben tener recuerdo de algo semejante, que es una inflación ubicua, es decir, en todos lados hay inflación, todo el mundo. Hay un gran consenso, sin embargo, de que esta inflación se debe a la escasez que ha provocado dos fenómenos. Uno es la pandemia, que cortó cadenas de abastecimiento global después de 2020, y entonces ese corte de cadenas pues generó escaseces en muchos sectores de actividad, muchos de ellos tecnológicos, y por lo tanto hay incrementos de precios en muchos tipos de bienes que luego se encadenan y se desparraman esos aumentos sobre otros sectores. Y luego otro fenómeno que provocó escasez y nuevamente inflación es la guerra, provocando aumentos de los precios de los commodities energéticos entre ellos. Hay un tercer fenómeno, porque estos dos fenómenos son relativamente transitorios. Hay un tercer fenómeno que es a más largo plazo, que es la nueva geopolítica global. Hay un movimiento proteccionista, digamos, en el mundo, es decir, dirigido por Occidente, básicamente, digamos, Europa y Estados Unidos, que están tratando de proteger sus economías, fomentando así un abastecimiento interno. Y eso va a generar, es un poco inflacionario, digamos. Uh-huh. ¿Y dónde quedaron las consignas de libre mercado? Sirven cuando uno está protegido, pero ni las grandes potencias del libre mercado llegan hasta el final con esto, cuando empiezan a quemar las papas, ¿no, Guillermo? Sí, yo creo que las empezó quemando, sepultando estas políticas de libre mercado, la política del Make America Great Again, el MAGA, el famoso hacer grande América de nuevo, que promocionaba a Donald Trump, y eso no ha cambiado demasiado. Ahora no ha cambiado para nada. Ahora hay un eje de proteccionismo fundamentado en la voluntad de Estados Unidos para aislarse de la economía china.
Entonces esto va a sembrar como un nuevo marco inflacionario global. Van a empezar a haber más aumentos de precios globales. Podríamos agregar otros fenómenos también, digamos, desde la década del 90, digamos, el mundo no tiene mucha inflación, en gran parte porque la economía china ha tenido los precios de los salarios de todo el mundo deprimidos. Recordemos, China durante 3 décadas metió al mercado de trabajo alrededor de 250 millones de personas, de trabajadores que trabajaban en sectores de la actividad como la agrícola, de baja productividad, y se trasladaron a las ciudades a trabajar en servicios e industrias, y por lo tanto eso contenía los aumentos salariales en todo el mundo, y esto está cambiando porque ya no le queda demasiado resto demográfico para ir incorporando los sectores más productivos a China. Es decir, ya no hay mucha más gente que pueda incorporarse a la industria y por lo tanto los salarios en China están empezando a aumentar y esto puede ser algo inflacionario a nivel global. En este marco, estas son las razones, digamos, en las que hay un consenso absoluto, digamos, de que son las fuentes de la inflación global. Ahora bien, lo que ha pasado es que nos llama mucho la atención cómo han reaccionado los bancos centrales y por eso escribimos un artículo al respecto de esta histeria monetarista. Los bancos centrales han empezado en toda América Latina y en casi todo el mundo, en casi toda América Latina también, porque hay algunos países donde no se ha hecho esto, y básicamente son Bolivia y México, reaccionaron los bancos centrales muy contractivamente, es decir, subieron los tipos de interés o restringieron la oferta de dinero. Y cuando eso sucede, al subir los tipos de interés, termina siendo más inflacionario todavía. ¿Por qué? Porque al subir los tipos de interés, a las empresas les cuesta más financiarse y por lo tanto no van a invertir o van a invertir menos, las familias van a consumir menos y van a invertir menos en inmuebles o en pequeños nos achicamos en los gastos de la familia y nos achicamos en las empresas también, ¿no, Guillermo? Ahora, queda muy claro, Claudia, que si todas las empresas se achican, la escasez, que es el origen de la inflación, va a aumentar. Por lo tanto, ese tipo de políticas contractivas del Banco Central no tiene ningún sentido para paliar esta fuente de inflación que es la escasez. Pero si es una receta general, Guillermo, si esto se aplica, tiene que tener alguna ventaja. ¿Qué aspecto positivo estamos viendo? Luego le preguntaré a Omar qué se está haciendo en Bolivia, pero hablemos de estos otros casos que van a contracorriente. Tiene que tener algún sentido. ¿Qué ganan con esta política? Bueno, el objetivo de esa política es que la demanda, o sea, afectan tanto a la demanda de inversión de las empresas, o sea, las empresas deciden invertir mucho menos, las familias de invertir mucho menos en inmuebles y en consumo, entonces estas políticas aspiran a que la demanda caiga mucho más de lo que va a caer la producción como consecuencia de la política. Yeah. Ese es el objetivo de estas políticas. Por lo tanto, sinceramente yo les deseo el fracaso. Porque si fracasan los bancos... y así se controla un incremento desproporcionado de los precios, entonces. Esa es la lógica. Claro. Esa es la lógica. Bajar tanto la demanda que la escasez se solucione, no por aumentar la oferta, sino por contraer la demanda mucho más de lo que cae la producción como consecuencia de esas políticas del Banco Central. Entonces está anclada en este principio básico de la economía, ¿no? En esta intersección de las líneas de la oferta y la demanda. Bajamos la demanda, exacto, entonces los precios tienen que ir bajando, esa es la lógica. ¿Y por qué y aquí le paso la palabra a Omar Yugra, si todos están aplicando esta política que tiene este sentido, por qué el actual gobierno del movimiento al socialismo está haciendo otra cosa, Omar? ¿Cuál es la lógica boliviana? Claudia, creo que es importante, antes de ingresar a la respuesta, que la población entienda por qué es malo tener una inflación alta. Tú hacías mención al tema del ama de casa que sienten en el bolsillo cuando los precios se incrementan. En las economías en general siempre hay un poco de inflación. Yo hago esta comparación con el cuerpo humano. En el cuerpo humano tenemos una temperatura, ¿no es cierto? Eso es normal. En una economía que haya variaciones de precio es normal, pero que haya variaciones significativas de precio, que se incrementen demasiado los precios, eso ya representa una mala señal para la economía. Es como cuando nuestra temperatura en el cuerpo empieza a subir de 37 para arriba, ya tenemos fiebre. Eso implica una alerta para nuestro cuerpo, porque una vez que se mantenga esa fiebre, va a empezar a
dañar diferentes órganos del cuerpo humano. La economía es una ciencia social, por tanto, esta comparación, si bien no es lo mismo, pero a manera de analogía para poderlo entender. Entonces, lo que está sucediendo en el mundo es de que la inflación está cada vez más alta y esto está generando desaceleración, está generando caída en la producción de los diferentes países. Esto se llama estanflación, por eso es dañino y peor todavía en una situación que está atravesando el mundo por el tema de la pandemia, por el tema de las guerras, en fin, una serie de cosas. En nuestro caso boliviano, nosotros nos hemos caracterizado, y por qué hablo de Bolivia, en este momento si hacemos un pequeño pantallazo de todo el mundo, estas son todas las economías en el mundo, y tú ves que están todas en color rojo, porque están con temperatura, los precios se han incrementado sustancialmente, sobre todo en la parte de alimentos y en la parte de combustibles. Y en Bolivia aparece que hemos cerrado el año pasado, aquí abajo, ¿no?, con un color prácticamente blanquito, con una tasa de inflación del 3,12%. Es la más baja de América Latina. ¿Cómo lo hicimos? No seguimos la receta del libro, si tú quieres. La mayor parte de las economías, en la parte ortodoxa, sobre todo en América Latina, han seguido la receta del libro. ¿Qué dice la receta del libro, sobre todo el modelo neoliberal? Dice que en época de crisis tienes que subir impuestos, tienes que devaluar la moneda, tienes que recortar gastos, es decir, disminuir la inversión, etcétera, etcétera. Y dentro de las políticas monetarias, para el caso de la inflación, se dice hay que subir la tasa de interés, ¿no?, para contraer esa inflación, o contraer la demanda, y a partir de la contracción de la demanda, disminuir la inflación. Sin embargo, hemos visto que a partir, sobre todo desde el 2008, las políticas macroeconómicas tradicionales no han funcionado en los diferentes países. En el 2008 se suscitó una gran crisis internacional por el tema hipotecario. A la de 1929, a eso se comparó la crisis financiera del 2008, ¿no, Omar? Exactamente. Y fíjate, todos los países empezaron a devaluar, hicieron todo lo de la receta. Sin embargo, no consiguieron generar mayores crecimientos. Y esto creo que es un tema que se está jalando precisamente a partir de aquel entonces, donde los propios organismos internacionales se dan cuenta que no están funcionando en la medida que ellos quieren ese tema. Y en este caso, la subida de las tasas de interés tampoco están dando resultado, y no creo que den resultados, como dice Guillermo, en el futuro próximo, en cuanto a la resolución del conflicto principal, que es generar nuevamente crecimiento y disminuir la inflación. En nuestro caso, estamos generando crecimiento. Fíjate que el año pasado hemos terminado en 3% aproximadamente. La proyección de este año es 4,86. Estamos dentro de las economías que están creciendo, las pocas economías que están creciendo, y en términos de inflación tenemos la tasa de inflación más baja. ¿Por qué esto es importante? Más allá del tema económico, creo que el tema social es preponderante. Significa que con esto no estamos atacando o no estamos perforando el bolsillo de las familias bolivianas. Simplemente con un ejemplo, el tema de la subvención de los combustibles, en relación de los países de la región, están pagando 2 hasta 3 veces el costo de lo que se paga en Bolivia. En Bolivia estamos pagando 3,72 y 3,74 bolivianos, tanto en el caso del diésel como la gasolina, y eso está permitiendo de que los precios del transporte, los precios de varios elementos relacionados a esto, no se susciten con incrementos. Alguien me dirá, pero usted no está viendo el tema de la canasta. Por ejemplo, la papa estaba hace días en 80, etcétera, etcétera. Hay variaciones, como decía, en cualquier economía hay variaciones de precios, pero eso se debe a temporadas, a el tema climático. De hecho, ahora la papa está bajando, ¿no, Omar? El precio de la papa está bajando, el tomate sube, por estaciones también. A eso voy. Entonces son temporales. Hace unos días la papa estaba ahí arriba y ahora está bajando. Entonces son temporales. Sin embargo, en el caso de los países a nivel internacional, los precios están disparándose a un nivel
que no se había visto antes. Por eso es que mostramos este cuadro donde la mayoría a nivel internacional está sufriendo de esta inflación y las soluciones que se le está dando, ese es el tema que estamos tratando el día de hoy, las soluciones que se están dando en la lógica ortodoxa, en lo que decía la receta del modelo clásico neoliberal, es de que se tienen que subir las tasas de interés y a partir de eso tendrían que disminuir la inflación. Sin embargo, no está sucediendo eso. Yo creo que más bien eso va a generar mayor incertidumbre, va a generar menor producción, como decía Guillermo, es decir, va a caer la demanda y eso no es beneficioso para las economías. Entonces, yo creo que a nivel internacional hay que repensar los modelos, en este caso las recetas ortodoxas, y pensar a partir de realidades particulares, como en el caso de Bolivia lo ha venido haciendo en los últimos años, y que creo que estamos obteniendo resultados positivos en materia económica, pero principalmente en materia social. Esto me parece interesante para cederle la palabra a Guillermo, porque el mismo chaleco económico, la misma receta no le va a hacer a un país o al otro, sino sería de repartir las recetas, asumirlas y crecer todos. Sería muy fácil. Creo que hay otros elementos y otras caras de la moneda. En el caso boliviano hay debates sobre las reservas, sobre cuánto nos estamos endeudando, si no nos estamos endeudando más de la cuenta. Pero además de estas consideraciones, hay economías, rasgos, comportamientos poblacionales que muestran hasta perfiles psicológicos colectivos diferentes. No sé si con Guillermo podemos mirar a algunos países en América Latina para ver dónde se puede encontrar un punto de equilibrio. Guillermo, ¿qué está haciendo CELAC respecto de esto? Bueno, mira, primero que nada, me gustaría notar de que, a mi criterio, Bolivia es una especie de isla en este mundo agitado por esta histeria monetarista, digamos. Bolivia está actuando de una forma ejemplar y por eso me refiero a que sirve de inspiración, digamos. No es para copiar la receta boliviana, porque como bien has dicho, hay que adaptarlas, no copiarlas. Pero sin duda hay que mirarlas porque ¿qué es lo que está haciendo Bolivia para controlar sus precios, para estimular su producción? Y es lo que vienen haciendo desde hace más de una década, permanentemente aumentando la inversión pública porque tienen la creencia de que eso también aumenta la inversión privada, que es lo que efectivamente ha sucedido, mientras que en el resto del mundo piensan, por ejemplo, que si mientras más inversión pública haya va a haber menos inversión privada. Son diferencias sustanciales. El Banco Central y el Ministerio de Economía de Bolivia son un ejemplo para el mundo y yo me imagino que este tema a un boliviano en general, a un ciudadano de a pie, digamos, no lo debe entender bien, sencillamente porque no lo sufre, porque no tiene que padecer las consecuencias de los aumentos del tipo de interés en sus facturas de la luz, en sus facturas de bancarias, en sus gastos diarios. Claro. Guillermo, claro, ¿tú estás en Argentina? ¿En estos momentos estás en Argentina? Sí. Yo vivo en Córdoba. Sabrás lo que es que un día un asado cueste tanto y al día siguiente o en una semana pueda subir de 2 precios. Lo sabes perfectamente. Esto es muy vertiginoso para la población, ¿no? Sí, muy nocivo. Pero imagínate también para sociedades que no estaban acostumbradas a tener mucha inflación, como los colombianos, como los chilenos, la carga de la deuda por los aumentos de los tipos de intereses. Que impulsa el Banco Central, un colombiano que recibe un salario aproximadamente igual a un salario mínimo, pues se le duplica la carga de la deuda que tiene, la deuda hipotecaria, comercial, etcétera. Se le duplicó el peso, el tamaño de su deuda y del costo de la deuda. Me refiero a los intereses que tiene que pagar por los consumos que realiza, ya sea de sus tarjetas de crédito, el crédito hipotecario que haya pedido, se le duplicó sobre su presupuesto. Y esto, yo me imagino que para un ciudadano de pie de tu país, pues le llama la atención, porque no lo conoce. Es un tema para el resto del mundo, no para Bolivia, afortunadamente, que tiene el mejor de los mundos, porque tiene la tasa de inflación más baja del mundo, más baja que Estados Unidos. Y tiene una de las tasas de interés también más bajas del mundo, casi al nivel de la norteamericana. En cambio, en el resto de América Latina hemos reaccionado
en casi todos lados, menos Bolivia y México, subiendo las tasas de interés estratosféricamente, sin ningún sentido. Sobre reaccionar. Guillermo, incluso tomando en cuenta que estamos hablando de muchos gobiernos progresistas, por ponerles un nombre, ¿no es cierto?, en México, en Argentina. Entonces, no solamente tiene que ver con si un gobierno es de izquierda o de derecha, sino con una lógica que tiene que acompañar definitivamente las características del país y las prioridades en la población para no generar todavía más brecha de la que ya ha generado la pandemia entre los más ricos y los más pobres, ¿no? Exacto, los bancos, ahí el tema importante es, hemos comprobado en una investigación reciente de que los bancos centrales sobrereaccionaron mal, o sea, exageraron esta política contractiva en los países donde asumieron recientemente gobiernos populares, como el de Brasil, como el de Chile, como el de Perú de Pedro Castillo, en esto, y en la Colombia de Petro. En estos países es donde los bancos centrales actúan peor, donde son más nocivos. Por lo tanto, nos hace sospechar de que hay un sesgo ahí político atrás de los bancos centrales, que no acompañan las preferencias de la ciudadanía que se manifestaron democráticamente, sino que por el contrario ponen palos en la rueda. Y eso es un hecho muy nocivo y nos hace pensar en que es necesario cuestionar este principio de que los bancos centrales tienen que ser independientes del del Ministerio de Economía, del Poder Ejecutivo. Ese diseño institucional que copió casi toda América no tiene sentido. Y hay muchos países como Japón y Francia que no tienen bancos centrales independientes, porque sabemos muy bien que cuando el Banco Central es independiente, en teoría es independiente del gobierno, pero en la práctica es dependiente de la banca, de los intereses financieros que le mandan que lo subordinan a los bancos centrales y por lo tanto actúa en función de los intereses de la finanza. Muchas de las veces son intereses de las finanzas internacionales. Por lo tanto, este aumento de subas de intereses, pensemos a quién beneficia. Siempre hay que pensar en estas malas praxis económicas como una especie de crimen económico. Entonces, ¿qué hace un investigador policial cuando tiene que analizar un crimen? ¿Busca los motivos y busca el beneficiario o no? Claro. ¿Quién es el depositario? ¿Quién es el beneficiario final de los aumentos de las tasas de interés? Pues una clase de ahorristas, una burguesía, digamos, capitalista, que gana mucho más que antes gracias a los aumentos de intereses porque sus colocaciones son financieras. No es que gane más el capitalista que tiene su industria, al contrario, él va a perder porque los intereses le van a costar más, porque va a vender menos. Pero el que va a ganar más es el capitalista monetario, financiero. Y hoy estas acumulaciones de capital ya son francamente vergonzantes. Oxfam, en una de sus cifras impactantes, nos muestra que el 1% de la población mundial acapara 2/3 de las riquezas. Esto es obsceno, esto necesita un equilibrio y no hay que ser comunista, por favor, para apuntar a mínimos equilibrios. Omar, en el caso boliviano, ojo, yo también estoy reaccionando como Guillermo, algo malo tiene que haber en la lógica, en la estrategia, algún riesgo tiene que tener lo que se está haciendo en la política boliviana, en la política económica boliviana y creo que tiene que haber algún riesgo porque nuestra economía, Omar, tiene el tamaño que tiene. ¿Cuál es el riesgo? ¿Sobre qué estamos un poco haciendo equilibrio? ¿Es el endeudamiento? ¿Se están cuidando las brechas entre quienes ganan más, quienes menos? ¿Hay sectores regionales, poblacionales? ¿Cuál es el otro lado de esta moneda? ¿Cuál es el riesgo, si nos sinceramos, Omar? En realidad, Claudia, para entender una política económica, un modelo, lo que hay que ver es qué produces en términos de producción e ingresos y cómo los redistribuyes. Son de las dos grandes incógnitas, por un lado, pero también de los grandes retos que tiene cualquier economista y cualquier hacedor de política económica para que las cosas vayan bien o, bueno, en definitiva, nos vaya mal. Quizá el extremo de lo que sucedía, por ejemplo, en los años 80 y en los 90,
era de que nos basábamos, nuestra economía se basaba en lo que defina el sector privado, lo que define el mercado. Muchos de estos aspectos se han suscitado también en el sistema financiero, donde los banqueros definían las tasas de interés. Y eso está a colación con lo que mencionaba Guillermo en cuanto a cuál es la visión de un banco central, el sistema financiero y a quién responde, ¿no es cierto? Veíamos que muchos bancos quebraban, las políticas monetarias en el país prácticamente no existían y pues bueno, eso se definía en el mercado. Las tasas de interés, por ejemplo, en el caso de los créditos productivos, pasaban 36 a 48% de tasa de interés. En su momento, yo recuerdo muy bien, cuando ocurría la debacle en el caso de la Argentina, las tasas de interés llegaban al 60%. Y fíjate que ahora lo que nosotros estábamos haciendo en contrasentido, en contra las políticas cíclicas, ahora, por ejemplo, tenemos un crédito, el Sí Bolivia, con una tasa del 0,5% de interés para créditos productivos con sustitución de importaciones. Es decir, estamos enfocando la política económica en un contrasentido a lo que está yendo la corriente en los diferentes países, en las diferentes economías de la región. Y ahora tú dices, ¿dónde está el pelo en la sopa, el pelo en la leche? Nosotros estamos viendo de que pese a esa vicisitud, pese a esa crisis internacional, con elevados precios tanto en alimentos como en combustibles, en fin, pese a todo lo que está sucediendo, estamos remando contra la corriente y estamos haciendo todo lo posible para que la economía tenga estabilidad y tenga certidumbre. Desde luego, hay el tema de la subvención. Es un costo alto que estamos adquiriendo, pero creo que es en virtud a que la población no pueda ir en desmedro desde su propio bolsillo, ¿no es cierto? Cosa que algún economista tradicional, lo que siempre salen a decir a los medios, ya deberíamos devaluar, ya deberíamos estar subiendo impuestos, es decir, volver a repetir la receta tradicional. Y nosotros, al ir en contrasentido a esa receta tradicional, creo que estamos encontrando mejores resultados, como siempre lo digo, en términos económicos, pero principalmente en términos sociales. Muchas gracias a ambos por este cruce de información y de interpretación. He aprendido y me imagino que las amigas y los amigos que nos están siguiendo también. Un gusto estar acá en el programa. Guillermo Oglietti, economista, subdirector de CELAC, una instancia que mantiene mucha amistad con esta casa periodística. Gracias, Guillermo, por estos minutos y será hasta muy prontito porque necesitamos volver a poner el termómetro en nuestras economías. Gracias, Guillermo. Gracias, Claudia.